A continuación, procederemos con la participación del doctor Martín Cuthberto Vera Martínez, profesor investigador de tiempo completo de la UABC, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, asesor del Congreso Nacional en 11 legislaturas, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor en instituciones como la UNAM, ITSM, Universidad Complutense, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Autónoma de Zacatecas, Guadalajara, Tlaxcala, etc. Sus líneas de investigación son políticas públicas, transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y datos abiertos. El doctor Vera hoy nos presenta su ponencia denominada Datos abiertos y rendición de cuentas. Adelante, doctor. Procedemos el uso de la voz. Buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias a la universidad, a la Secretaría de Universidad y la Función Pública, a los compañeros que vienen de México, bienvenidos, alumnos, profesores, a los directivos de la Facultad de Derecho y de la universidad. Un placer, qué bueno para nosotros que, como dice la maestra Rodríguez, hay jóvenes y son nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque ahora que quiero un poco intervenir en el campo de acción de la maestra y aportar un dato que quizás les interese, que es el tema de la participación ciudadana. Es que en la misión pública, yo coordino el programa de la misión pública de la UABC en Tijuana, y siempre tenemos como la apuesta a la participación ciudadana, y a veces no reparamos en que además de propiciar la participación ciudadana, tenemos que fortalecer el tejido de la participación ciudadana, porque lamentablemente el número de personas que están organizadas en México es muy bajito. Fíjese, el país más organizado del mundo es Noruega, y en Noruega el 80% de la población está en alguna ONG. En el caso de Estados Unidos el 60%, la mayoría son jóvenes, ¿verdad?, que están en alguna asociación de rescate animal, de cuidado del ambiente, de prevención del embarazo, etcétera, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero en el caso mexicano, según datos de una organización que mide el Evangelion House.org, somos nada más el 8% de la población que estamos organizados, nada más el 8%. En un país de 135 millones de habitantes, y de ese 8%, además, un dato curioso, el 4% está organizado en ONGs, ¿ok? Pero el otro 4% se organiza a través de la catequesis. ¿Qué es la catequesis? Bueno, pues es la gente que va a leer la Biblia a las iglesias y que hace los fines de semana kermés, donde dan comida y ropa. Solo el 4%, entonces necesitamos además apostar el tejido, empujar a la gente para que se organice. Y la verdad, yo creo que este día saldrá exitoso si logramos que de todos ustedes, y no pregunto quién es organizado, pero con que haya 5 personas hoy día que salgan de aquí convencidas de afiliarse a una organización no gubernamental y hacer algo por los demás, el tema que les gusta, que también hemos cumplido nuestro cometido, definitivamente, y crear ese tejido. Y ahí aquí viene con un enfoque autocrítico desde el caso de las universidades, porque las universidades creo que somos un poco culpables también de este clima favorable a aceptar el tema de la falta de integridad y de ética en el comportamiento privado y público. ¿Por qué? Porque observo con preocupación que las universidades hemos propiciado, digamos, informado, vendido a los jóvenes los estudios universitarios como un medio meramente de ganancia económica, de mejorar su estatus económico. Y perdón que lo diga así, pero cuando vemos saturadas las facultades de medicina, por ejemplo, y preguntamos raramente a algún estudiante, de varias excepciones, nos dice que se inscribió a medicina porque quiere ayudar a los demás. Realmente creo que la mayoría dice que lo ven porque se puede ganar mucho dinero. Y he oído a padres orgullosos que dicen: mi hijo o mi hija está en medicina, le va a ir muy bien en la vida. Pero perdemos de vista el enfoque de ayudar a los demás. Y así las demás carreras, si abrimos las páginas web de las carreras, casi todas son en el tema de hay empleabilidad, etcétera, etcétera. Y creo que debemos recuperar la esencia de ayudar a los demás, ¿no?, de satisfacerse con ser generosos con los demás, con salvar vidas, con ayudar a la gente. Creo que tenemos que recuperar eso. Y eso de alguna manera me lleva a plantear quizás lo que podemos llamar un fracaso circunstancial de la educación en México, porque llamó la atención sobre una encuesta que aplica la Secretaría de Gobernación sobre la percepción de la corrupción, y fíjense ustedes, dice que
quienes más aceptan la corrupción son los jóvenes y con estudios más altos. Y quienes menos aceptan la corrupción son la gente con más años y menos estudios. Entonces yo creo que ahí está el dato de qué está pasando en las universidades. ¿Por qué los jóvenes que estudian aceptan como algo más natural la corrupción o el quiebre de la ley? Y creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, de reflexión y de modificación de esos parámetros, porque ahora la maestra trató el tema de la prevención y la persecución en el caso de la corrupción. Yo creo que la corrupción es efectivamente una moneda de dos caras. Digamos, la punitiva, que es la sancionar, perseguir, castigar, que yo llamo como la cultura de la chancla, ¿verdad? Como en la casa, la chancla es punitiva y nos castiga el mal comportamiento, pero no es la única acción para mejorar la convivencia y el bienestar de las familias. También hace falta, obviamente, establecer acuerdos, premiar el logro, el buen desempeño, el buen comportamiento, crear un ambiente de confianza, de diálogo, etc. Eso hace mucha falta. Y entonces hay un enfoque estructural que yo voy a desarrollar, aunque no me niego a que desaparezca la chancla. O sea, yo creo en una cultura del miedo, en donde el funcionario público, sabiendo que puede haber instituciones que lo sancionen y lo vigilen, pues se cuidará un poco más de eso, ¿no? Y aparte de lo demás que tenemos que avanzar, y que afortunadamente, como lo platicaba con la maestra y con el doctor, creo que hay logros que tenemos que valorar y fortalecer en este camino, tanto a nivel nacional como a nivel del Estado. Porque yo realmente me niego a aceptar que, como se ha expresado en algunos lugares, que la corrupción es una cultura. Creo que no, creo que es más la gente buena y limpia que los que no lo son. Somos más esos. Pero alguien dice que es cultura. De hecho, yo recuerdo que en los 80 hubo un libro que se llama Vecinos Distantes, que escribió Alan Reading. Y Alan Reading propició un conflicto entre México y Estados Unidos. México pidió que ese libro se retirara, porque Alan Reading decía Vecinos Distantes, analizando cómo nos llevamos cada país. Escribió un capítulo y dijo algo muy fuerte. Dijo: en México la corrupción es el aceite que mueve el sistema. Así. O sea, sin eso no se mueve. Gravísimo. Yo creo que no aceptaría que estamos en esa situación, aunque lo haya dicho en ese libro Alan Reading. Creo que podemos hacer muchas cosas más desde el ámbito privado, escolar y público. Pero, y también plantearía el caso de estos sistemas que regulan el comportamiento del funcionario público, digamos, sus alcances, ¿no? Yo pienso, y aquí está la directiva de Facultad de Derecho, y a lo mejor coinciden conmigo, dicen que la base angular del derecho es la buena fe. La buena fe, y pienso que en México de alguna manera hemos creado una cultura de la mala fe, de la desconfianza. En algunos países que son ejemplo del derecho, digamos en los países europeos, etcétera, pues uno va y ve que alquilar un cuarto o una casa es fácil. Uno la ve y dice: aquí me quedo, y te dicen: ok, mañana entras. Y claro, aquí va uno a alquilar una casa y te dice: sí, pero tráeme la copia de escrituración, la fianza, porque tenemos miedo de que la gente no se quiera salir, o porque dañe la casa, o pide uno un crédito y es todo un proceso muy complicado para acceder a él, mientras en otro país va uno y ya uno recibe el pago: ahí está tu carro, llévatelo. O bueno, desconfiamos hasta que quien nos pide el azúcar o la escoba, la podadora, nos las devuelvan, ¿verdad? Dice que esto de prestar dinero es totalmente no recomendable, porque se habla de mala fe. Entonces, ¿qué pasaría si con buena fe los funcionarios públicos hicieran su trabajo? Yo creo que no habría necesidad de órganos de revisión, de fiscalización. ¿Qué pasaría si los partidos políticos se portaran bien? Pues no habría INE, como no lo hay en otros países, ¿verdad? Yo no sé, alguna vez viajando a Inglaterra, las elecciones, fíjense, en Inglaterra, cada año, cada que hay elecciones, para votar sacan una urna de hierro negra, que pesa como 10 kilos, es negra. Nadie pide que sea transparente, etc. Termina la jornada electoral, se cuentan los votos a las 6 de la tarde, a las 8 ya se sabe quién ganó y toma posesión una semana. No hay periodos de transición de 6 meses, 3 meses, que quién sabe qué platican, es tanto tiempo, ¿va? Por ejemplo. Entonces, no hay INE, no hay nada de eso. Entonces, creo que depende del comportamiento de los partidos. Y así muchas veces, a veces digo, yo le llamo el estado contradictorio, porque, y tenemos que resolverlo de una manera, y nos toca que los que trabajamos en la administración pública, porque en la administración pública
están en la nómina quienes son acusados de violar la ley. Y están en la nómina quienes tienen la obligación de perseguirlos, cobran en la nómina. Y están en la nómina quienes violan los derechos humanos. Y están en la nómina quienes persiguen a los que violan los derechos humanos. Digo, las fiscalías están en la nómina. Y las comisiones de derechos humanos son también funcionarios públicos. Entonces, está en la nómina quien promueve que no se use el vehículo, que se use transporte público, etc. Y están en la nómina quienes promueven la venta de vehículos. Entonces tenemos que resolver esas contradicciones del gobierno, porque creo que en el caso de igual de estos mecanismos anticorrupción, pues tenemos que ir a un punto de equilibrio en donde el comportamiento de la buena fe pues determina el sistema, ¿verdad? Y todas esas instituciones, perdón yo fui consejero de transparencia, pero yo creo que todas esas instituciones deben ser transitorias. Debe tener un momento en que esa cultura se haga realidad y no dependamos de que alguien tenga la tarea de revisar a partidos, a funcionarios, etcétera, etcétera. Bueno, es una aspiración. Porque efectivamente coincido con la maestra, definir la corrupción es complicado, ¿eh? El primero en definir fue Aristóteles, decía que era la degradación del sistema. Y bueno, hay muchos elementos que la definen. Hay toda una cultura de rendición de cuentas que está permeando las instituciones de leyes, etcétera, etcétera, que también tiene sus características muy a la mexicana. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas es un concepto que realmente no existe en español. Nadie usa la rendición de cuentas para relacionarse con su esposo. Cuando no llegas a casa y le dices, oye, ríndeme cuentas. No existe, ¿verdad? El término es de los problemas de la traducción al español, porque el término en inglés es accountability. Pero si uno lo ve en el sistema anglosajón, la accountability de un funcionario público, digamos en Inglaterra, la accountability es casi como su esencia. Es que lo que hago debe ser transparente y abierto a todo el mundo. Incluso, fíjese que aquí a nivel estamos, que el Parlamento inglés, el Comité de Seguridad Nacional, puede ir al MI6, ¿verdad?, en horarios en que no está James Bond, y puede tomar cualquier archivo de inteligencia y mirarlo. De ese nivel es la relación. Y en el caso mexicano, y el caso de América Latina, el caso continental, pues encontramos el concepto de rendición de cuentas, pero en ese digamos, camino lo adaptamos. Y entonces le concedimos a los funcionarios que ellos dijeran que sí, que no. Que sí, que no se puede integrar, que sí, que no se puede subir a las páginas de internet, que sí, que no se puede reservar. Y bueno, hemos llegado a casos que nos dan risa, pero hemos llegado al extremo de que además de reservar cuestiones que son graves, como que tienen que ver con la vida de personas que trabajan en seguridad pública, etcétera, etcétera, pues reservamos hasta el precio de toallas, de estatuas, de mil y cosas, por ese diseño que creo que tenemos que ir revisando y corregir de la adaptación de rendición de cuentas al lenguaje de mexicano. Ya hablaban por lo tanto, la corrupción es compleja, es complejísima, y sí es cierto, muy compleja. Yo diría que hasta complicada, haríamos arenas de políticas, yo casi diría que es como lucha libre extrema, máscara contra cabellera. Hemos vuelto lo que son los sistemas de interacción ciudadana y gubernamental. Yo creo que estamos empujando pues, de otros términos, como por ejemplo pues, equidad o ética, lograr ética y equidad en la función pública, más que quedarnos en el tema de la denuncia y la persecución, que es lo que significa la corrupción. Pero bueno, el primer reto es medirlo. Todo eso que ustedes ven es los intentos de medir la corrupción. El que tiene más éxito, por supuesto, es el índice de percepción de la corrupción, el último, que es entonces lo que nos decía la maestra, que estamos pues, ahí no muy bien calificados, que digamos. Andamos en el... Ya no avanza. Voy a llamar. ¿Qué va? ¿Se podrá avanzar manualmente? Ya avanzó. Bueno. En esta medición, nada más cito estos datos un poco para contextualizar, pero me doy cuenta. Yo creo que mejor voy a cambiar manualmente. ¿Se puede? Ahí está, bueno. Tienen unos datos importantes que son como parámetro de ver el reto de trabajar en el tema de arribar a la integridad y la ética de la función pública. Según encuestas recientes, casi el 80% de la gente cree, aún sin fundamentos,
¿verdad? Sin pruebas que los funcionarios públicos son corruptos. La corrupción tiene un alto costo para la sociedad. Se dice que es un impuesto regresivo, nos cuesta casi el 10% del Producto Interno Bruto, es un dineral, ¿verdad? Tenemos ahorita el lugar 138 de corrupción en una lista de 180 países, el dato que tenemos. Y fíjense que hay un dato aquí muy interesante, que tenemos la obligación nosotros que estamos en Miss Pública de entenderlo. Yo no lo he entendido todavía, se los comento nada más como la referencia, pero en el año 2000 éramos el lugar 55 de esa lista. Y del año 2000 para acá hemos gastado mucho dinero en crear contralorías internas, órganos de fiscalización, institutos de transparencia y acceso de la información, y sin embargo hemos perdido el lugar, es decir, hemos aumentado la percepción de la corrupción, estamos en el lugar 132%. Yo me pregunto, todo este dinero que son alrededor de más de 25.000 millones de pesos al año, que son alrededor de unos 8.000 empleados en los sistemas anticorrupción estatales y las órganos de fiscalización, nos evidencia que algo ha fallado. Y es nuestra tarea, porque yo haciendo una búsqueda de posibles explicaciones me encuentro que quizá hemos construido mal nuestros sistemas, porque los hemos vuelto además como cajas de Pandora, o digamos guadañas, ¿no? Espadas del derecho, porque señalamos, denunciamos, pero no resolvemos, y nuestros sistemas no contribuyentes sí, creamos sistemas que consumen dinero, pero no se coordinan, como bien lo decía, y no construyen nuevos parámetros de trabajo. Y en esta medida trataré de ver cómo se mide el trabajo del INAI. Y resulta que el INAI tiene su principal indicador es el tiempo de respuesta de las solicitudes de información. Y digamos que ha sido un éxito, porque cuando arrancó el INAI, que antes era el IFAI, recibió el IFAI 10.000 solicitudes de información en un año. Hoy recibe más de 120.000. Y los principales usuarios son periodistas, estudiantes, ¿sí? Va bien, pero ¿por qué no baja la corrupción? Bueno, ellos se miden por el tiempo de respuesta a las solicitudes de información, y a veces no son tan rápidos, ¿verdad? 20 días por ley y luego por los otros 20, pero esa es la misma medida. Pero yo no encuentro ningún indicador que nos diga cómo medir el avance de los sistemas anticorrupción, o cómo medir la disminución de la corrupción en función del incremento de los sistemas de información. No hay eso que nos permita ver en dónde está el nudo que une ambos sistemas. Quiero tener los dos pendientes. Y bueno, muy fuerte el tema, ¿verdad? En estos tiempos se habla de que a nivel de tierra se cometen al año más de 200 millones de actos de corrupción. Y estamos hablando de la corrupción, pues, de ventanilla, ¿no? De tierra, como lo que señalaba la maestra, que si de tránsito, si de licencia, etc. No hablamos de la corrupción llamada de cuello alto, que es muy difícil de identificar, no deja rastros en general. Pero bueno, la Auditoría Superior de la Federación señaló áreas de riesgo complejas que tenemos que trabajar. Digamos, la falta de cumplimiento del gasto del presupuesto, la discriminación de servicios, la regulación y supervisión. Yo en este caso llamo la atención sobre algo que me interesa mucho, que tiene con datos, los sistemas de contabilidad, porque si no sabemos cuánto hay, cuánto tenemos, pues no podemos realizar políticas efectivas de control de la función pública. Nada más para que se den una idea de la importancia de los datos y la información para administrar bien un país. Todos nosotros crecimos y nos educamos desde la primaria hasta ahora con la idea de que teníamos 2.400.000 kilómetros cuadrados en el país, ¿no? Y eso, bueno, es básico para la administración, para saber cuántos somos, nuestros recursos naturales, boscos, etc. Pero hace poco me enteré por la Comisión Nacional de Zonas Naturales Protegidas de la Semarnat que se está midiendo el territorio, porque digo, antes ¿cómo se medía el territorio? ¿Cómo se medía a principios del siglo XX? ¿Quién iba con 100 metros midiendo el país? ¿Cómo supimos que eran 2.400.000 kilómetros cuadrados? Pero hoy con la tecnología, GPS, pues ya vamos midiendo, etc. Y resulta que quizás seamos dueños de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces digo, bueno, para empezar a administrar, pues hay que saber cuánto tenemos. Entonces, esta gestión de datos, este acopio de datos, pues es fundamental. De hecho, cito un caso muy reciente, el tema de Acapulco. Hay investigadores de la UNAM y varias universidades que están recabando datos, pues para saber los temas de prevención, cómo se pueden aplicar, cómo se pueden mejorar, porque nunca hemos tenido una hecatombe de ese tamaño. Hemos tenido otras, pero no de ese tamaño. O en caso de sismos, un compañero mío
es director del Sismógrafo de la Universidad de Chile y está recabando datos para que vía satélite se pueda crear rutas de escape para la gente que es golpeada por sismos de alta magnitud. Entonces, los datos son valiosos, ¿verdad? Y hay que acopiarlos en los sistemas de contabilidad que tienen que ver más que con dinero, con muchas cosas que tienen que ver con el bienestar y la salvaguardia de la población. Los sistemas de evaluación del desempeño también es otra cosa muy importante. ¿Qué es esto? Bueno, recientemente, tiene escasamente 2 décadas, el gobierno se ha preocupado y en el mundo se han hecho métodos para medir el impacto del dinero en la calidad de vida de la población, ¿verdad? Es decir, qué tanto impacta. ¿Por qué es importante? Porque hasta hace unos años la única medición de lo que gastaba el gobierno era sobre 2 cosas: si se acababa el presupuesto o si se cumplía la ley. Pero jamás sabíamos si el dinero impactaba a la población realmente, que es el fin último del gasto público. Y yo creo que una manera de eficientar la calidad del gasto y sirve para prevenir todas las conductas y para hacer que el servicio público funcione mejor. Cito un caso que me gusta mucho, el caso de la alimentación. Bueno, el gobierno gasta mucho dinero en alimentar a la población, ¿ok? En la cruzada contra el hambre del sexenio pasado se gastaron miles de millones de pesos. En Tijuana había 80 comedores populares, pero es que la única información que recababan era cosas muy estadísticas, como por ejemplo cuánta gente se alimentaba ahí, cuántos mujeres, cuántos niños, cuántos adultos mayores, cuántas raciones de alimentación se daban, y ya. Incluso a mí me llamó la atención que la comida que daban era empacada, porque toda la comida venía de la Ciudad de México. Entonces ya los comités de base aportaban pues jitomate, cebolla, chile para guisar las sardinas y que tuviera algo natural y comida de la gente. Pero uno les preguntaba: oye, ¿y sabes esto cómo beneficia a los adultos mayores? ¿Cómo les da las vitaminas que requieren? ¿O cómo le da a las mujeres el ácido fólico para que no lo compren en las farmacias? ¿O a los niños cómo les mejora su crecimiento, su talla o su aprovechamiento escolar? No, nadie sabía. Y esto es imperdonable, porque son miles de millones de pesos que no sabes que no se usan. Bueno, resulta que, es para que vean lo importante que es esto. No sé si alguien conoce gente que proviene de Holanda. ¿Alguien conoce algún holandés? Estamos en los partidos de fútbol, ¿verdad? Bueno, fíjense que los holandeses son hoy día considerados el país con la gente con mayor talla del planeta. Los holandeses más bajitos miden 1,90, 2,10, 2,20. Bueno, una amiga mía se casó con un holandés, vino a vivir a la Ciudad de México y le tuvo que mandarse una cama especial. Bueno, una cama que sirviera en la Ciudad de México, 2,20. Así son. Pero en los 50, 60, ustedes lo pueden checar, googlear. Los holandeses eran de los países con las tallas más bajitas del mundo. Eran chaparritos. Eran chaparritos. ¿Cómo lograron en medio siglo ser la población más alta del mundo? Con políticas públicas de alimentación, efectivamente. Es decir, los gobiernos lanzaron programas de alimentación con productos de alta calidad, granos, leche, carne de buena calidad, con seguimiento transgubernamental. Es decir, no importaba el partido que llegara al poder, se tenía que seguir el programa y se tenía que evaluar el programa. Y lograron eso. Entonces uno se pregunta: ¿y qué hacemos con la alimentación de México? ¿No? Con esta evaluación del desempeño, ¿para qué tan serio es tan importante? Bueno, en México es complejo evaluar los programas públicos, porque son muy grandes y porque además hay poco personal. Quien evalúa en México los programas sociales se llama CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, órgano constitucional autónomo, pero tiene 100 investigadores nada más para todo el país. Entonces no puede evaluar todo, pero en materia de alimentación, hace unos años se evaluó la alimentación que da el gobierno en algunos estados de la República, por ejemplo, creo que Michoacán, Oaxaca, Tabasco y algún otro más. Y concluyó que la comida que da el gobierno no solamente no nutre, sino que engorda. Está engordando a los niños. Y yo digo: bueno, pues si en el DIF, ¿qué van a desayunar? ¿Qué les dan en el DIF para desayunar? Pues les dan galletas, leche fortificada, mazapanes, jugos enlatados. Tan es así que recuerdo que hace algunos años trabajaba el director general de Diconsa, que Diconsa son las tiendas que todavía quedan en el sector rural, que son lo que quedó de Conasupo. El director dijo: vamos a cambiar el inventario de las tiendas.
porque la gente llega con su tarjeta a comprar y compra pues harina, galletas, y pues no hay alimentos nutritivos. Incluso vamos a comprar en el mercado local frutas y verduras. Pero bueno, eso se logra cuando evalúas, ¿verdad? Cuando estás aquí en el caso de Tijuana, que les digo de 80 comedores, decía, bueno, alguien tiene que ver cómo se nutren los niños, si tienen más hierro, más vitaminas, más zinc. El zinc es importantísimo para el funcionamiento cerebral. De hecho, muchos de ustedes deben saber que en los objetivos del milenio nos comprometimos a bajar la desnutrición infantil a la mitad, ¿verdad? Y no lo logramos, ¿verdad? Si te subes, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, yo me subo en el metro de la Ciudad de México y soy el gigante, todo el mundo está bajito. Creo que la población indígena o de origen indígena mide entre unos 50 y unos 60, cuando mucho, son bajitos, y eso se debe en buena medida no tanto a la genética, que puede ser un factor, sino también a la alimentación, lo que le damos de comer a la población. Y eso es a través de la evaluación del desempeño. Bueno, entonces ahí tienen algunos elementos. Ahora bien, ¿se puede manualmente? Ok, miren, otra más. En el enfoque de políticas públicas, más por favor, para avanzar. Ya lo mencioné, otra. Bueno, más. Ok, miren, hoy día se está impulsando a nivel del discurso de gobierno y a nivel de los programas que enseñamos en la universidad los temas de gobernar por políticas públicas. ¿Qué es esto? Las políticas públicas son aquellas que tienen un enfoque fundamentalmente a resultados. Las políticas que no se enfocan a resultados no se llaman políticas públicas. Hay un problema porque es un término tan común que parece que todo el mundo sabe lo que significa. Yo escucho a cualquiera, al regidor de San Felipe de Torres Mochas, y dice, estamos haciendo políticas públicas. Pero cuando veo las políticas que ellos hacen y veo que no miden los resultados, no tienen participación ciudadana, no tienen normas de ética y transparencia, pues digo, no son políticas públicas. Es lo contrario, son políticas nada más de gobierno, políticas desde el enfoque gubernamental, pero no desde el enfoque de la necesidad de la gente. Entonces, es un tránsito en el cual importa mucho cómo se construyen las políticas y cómo se desarrollan y cómo se evalúan, ¿sí? Entonces estamos en ese proceso. Una parte del avance es lo que algunos funcionarios públicos de aquí conocen, que es el tema paulatino de la implementación de algo que se llama presupuesto basado en resultados. De hecho, Baja California ya está en ese proceso de implantar el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, porque es el que permite obtener información, ¿verdad? Dice el maestro que ahorita es sector de la función pública, dice, en la administración pública mexicana existe la cláusula de la vida eterna. Todo nace y nada muere. Es decir, no tenemos en el país mecanismos para evaluar el impacto del dinero, ni cuando una política pública de transformarse o desaparecer. Entonces nosotros encontramos, si tecleamos las instituciones públicas, a muchos organismos que surgieron hace más de medio siglo, que quizá no tienen razón de ser, pero que siguen consumiendo presupuestos, recursos, etcétera, porque no son objetos de evaluación de su desempeño. Bueno, cito un caso para que vean que sí es cierto esto. A lo mejor habrán leído en algún libro, o en una noticia, que México tuvo en los 50, 52, una fiebre muy peligrosa en el ganado que se llamaba fiebre aftosa. La fiebre aftosa es una plaga por la cual se cree que eran el ganado gusanos que se lo están comiendo. Y usted no ve la vaca, tiene un hoyo, están los gusanos ahí moviéndose, peligrosísimo para los animales y para el consumo humano. Entonces México creó una comisión y un programa muy exitoso porque se erradicó la fiebre aftosa. Hay países que no lo han logrado. De hecho, en estos años tenemos un proceso de negociación, un acuerdo comercial con Bolivia y Perú, y no lo hemos terminado. ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo fiebre aftosa y les vendemos ganado. Entonces pueden contaminar el producto mexicano. Entonces triunfó la política mexicana, pero desde 1952 a la fecha no ha vuelto a haber fiebre aftosa. ¿Y qué creen que pasó con la Comisión Nacional contra la Fiebre Aftosa? Pues que sigue existiendo. Tiene oficina, tiene personal, tiene presupuesto. No sé, cito otro caso, por la importancia de este enfoque de política pública. No sé, hay un programa para atender a la gente del desierto, y aquí saben mucho del desierto, acá como Sonora, Coahuila, California. Era el Programa Nacional de Zonas Áridas, que se formó en el periodo del presidente Luis Echeverría. Bueno, resulta que curiosamente en un periodo de tiempo, también en China se hizo un programa
para el desierto. Me llamó la atención porque yo fui educado en la cultura de Cepillín, ¿verdad? Yo oía esa canción de los bosques de la China, y después supe que era mentira. No había bosques en el norte de China. Entonces mi corazón se rompió estrepitosamente, ¿verdad? Lo que había en el norte de China eran desiertos, y se lanzaron dos pruebas, el mexicano y el chino. Bueno, hoy día, si ustedes se preguntan qué pasó con los desiertos del norte de China, pues creo que sí les funcionó esa política continua, de largo plazo, mirar estados, porque hoy en el norte de China efectivamente hay bosques, y donde no hay bosques hay campos de cultivo de uva, y hoy China está entrando en el mercado de vino. No tiene el nivel de Baja California, pero ya se vende vino chino, y vino de boutique. Y la pregunta, digamos a bote pronto, es ¿qué pasó entonces con el programa de los desiertos mexicanos? Pues bueno, si uno va al desierto de Sonora, ¿verdad?, y tomas una fotografía y le palmas con una fotografía de los 70, pues no cambió nada, salvo que los chicos se hicieron grandes, ¿no? Y ahora tienen hijos, pero no cambió nada. ¿Y qué pasó con el programa de zonas áridas? ¿Desapareció? Pues no, sigue existiendo. Entonces hay muchos programas. Alguna explicación debe haber, y eso me llama la atención como académico, que tenemos que entrar a la evaluación, a medidas políticas públicas, porque en el año 2000 el presupuesto de todo el país, hablamos de la federación, los estados y los municipios, era de 1 billón de pesos, o de bueno, 1 billón de pesos. Para el próximo año, ¿cuánto vamos a gastar como país? 9.2 billones de pesos. Es decir, un crecimiento del 800% del presupuesto público, mientras por supuesto el ingreso de las personas no ha subido tanto, ¿verdad? El gasto familiar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se explica que haya crecido 800% el presupuesto gubernamental si no es porque no hay no hay programas de revisión de lo que funciona y no funciona? A eso me refiero. Entonces, y eso significa datos. O sea, el evaluar el impacto del gasto público significan datos que son muy valiosos. ¿Cómo obtenemos los datos de la alimentación, del impacto de la alimentación en los niños? Pues es algo muy elemental, pero tienes que ir cada 3 meses, cada 6 meses a sacarles su sangrita, y entonces analizar si esa sangre de evidencia que están mejor sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, calcio, hierro, etc. Y en cierto lapso de tiempo, 2, 3 años, pues ver si tiene impacto el programa. Y si no tiene impacto, pues modificarlo. ¿Qué le falta? A lo mejor le faltan chayotes o nopalitos, no sé, pero ahí vas viendo qué le falta. Pero esos son los datos que requerimos para evaluar y desarrollar una política pública. A eso me refiero con las políticas de datos. Ahora bien, para esto necesitamos infraestructura tecnológica, ¿verdad? Digo, para que la gente, los datos no nada más nos sirven al gobierno, también les sirven al sector público, al sector privado, ¿sí? Es decir, ustedes saben, y además en Baja California pues es un estado que requiere mucho de toda esta información porque requerimos la inversión, pero los empresarios para invertir requieren una planeación. Esa planeación requiere información confiable, ¿no? Confiables, de datos confiables de crecimiento económico, incluso hasta el factor de riesgo en seguridad se analiza hoy día, ¿no? Entonces tenemos que dar datos confiables porque esto nos sirve para atraer inversiones. Y estamos en la pelea por las inversiones. Han oído el concepto de nearshoring, que hay desplazamiento. Bueno, así como se dice que qué bueno que está llegando a Baja California, pero también se nos puede ir la inversión. De hecho, hoy día en esta movilidad mundial que hay, no nos sorprende si un día desaparece una maquila de Tijuana y amanece en Corea, en Singapur, en Taiwán, ¿verdad? Porque quizá hay ciertas perspectivas en base a la información y la infraestructura pública que les atrae. Bueno, cito como dato de infraestructura, hoy día, por ejemplo, Pekín tiene 500 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad, de zonas con servicios públicos urbanos, luz, agua, teléfono, sin sindicatos, listas para cualquier maquiladora. Y además llama la atención sobre otro tema que habla de nuestra vida centralista, ya no estoy saliendo, pero creo que es importante. Es una política del municipio de Pekín, no es una política regional ni del país, es del municipio. Y es cuando yo echo a veces de menos que los municipios mexicanos tengan esa capacidad de planeación, ¿verdad? Yo noto que si ustedes revisaran el artículo 115 de la Constitución, que es el que marca lo que pueden hacer los municipios pueden planear servicios urbanos, el agua, el drenaje, los panteones, los mercados, etc.
pero no tienen facultades para planear su economía ni su desarrollo social. Y a mí se me hace bárbaro que en el siglo XXI los municipios que tienen más de 1 millón de habitantes, Tijuana debe tener como 3 millones, ¿verdad? Mexicali es otro caso, ya anda de arriba del millón de personas, que son municipios muy grandes y que no tienen la posibilidad de planear su economía y su desarrollo social para atraer inversiones, para establecer ciertas contribuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Tijuana pudiera ser, yo creo que tan grande como cualquier país de Centroamérica, por el tamaño y bueno, y por la importancia, ni se diga. En los 70 era la 17ª economía del mundo, imagínense. Tijuana solita. Entonces, pues tenemos centralismo, ¿va? Que requiere de información y una base de datos confiable. Y adelante, por favor. Bueno, tenemos lo que decíamos cultura de transparencia y colaboración, ¿verdad? Para que se dé la participación ciudadana. Hoy en día celebro un avance en este sentido. Ya mencionaba la maestra la Plataforma Nacional de Transparencia. Los estudiantes hoy día, ya en el año 2023, a diferencia de, por ejemplo, de hace 10 años, pueden obtener muchísimos datos, mucha información de la programa de transparencia sin darse de alta. Antes requerías un usuario y contraseña para darte de alta y usar la información, y a veces desconfiábamos de poner esos datos, ¿verdad? Y la ley permitía que fuera de forma anónima o con seudónimos. Llegaron muchas de información firmadas por Mickey Mouse, Miguel Hidalgo y Costilla, Obama, etc. Pero hoy día hay mucha información y los invito a que la utilicen. Es una revista de la Plataforma Nacional de Transparencia para sus trabajos de investigación, sus actividades laborales, etc., de manera libre y totalmente accesible. Entonces creo que es un avance que fortalece mucho ese fomento de la cultura de transparencia y rendición de cuentas con perspectiva ciudadana. Y en ese sentido es la colaboración, ¿verdad? En ese sentido es la colaboración. Nos comentaba la maestra que Baja California está en un lugar muy alto de un gobierno abierto. Bueno, digamos que un fenómeno de modernización del gobierno es el proceso de gobierno abierto, ¿verdad? Es la creación de formas de gobierno abierto que tienen en la ley de transparencia y acceso a la información figuras como la co-creación. Es decir, hay gobierno abierto cuando la ciudadanía no nada más es invitada a testificar o a opinar, sino cuando la ciudadanía construye y participa y es tomada en cuenta. Cuando no tiene que preocuparse porque no tiene para el transporte, para llegar a las juntas, que la convocan para participar en programas públicos, o que no tiene un local, o que no tiene papelería. Es decir, fomentar eso para que pueda haber participación. Y vaya que hay potencia en la sociedad. Fíjense un caso, ¿no? Por ejemplo, yo he sido miembro del jurado de premiación de ciertas iniciativas sociales con la Secretaría del Bienestar. Y recuerdo hace poco premios algunas y me sorprendió. Un caso que fue en Tijuana, que se ve el potencial de la sociedad, porque a veces consideramos a la sociedad como no muy capacitada para participar en tareas gubernamentales y preparar, etcétera. Pero vi un caso donde el gobierno quería adecuar unas canchas que le iba a costar alrededor de 300,000 pesos más o menos de adecuación, y formaron un comité de base. Y el comité de base pues no nada más fue testigo, sino que además entre la gente del comité había una contadora que era muy ducha en esto del presupuesto. Se volvió la líder del proyecto más allá de los funcionarios y le bajó el presupuesto en 50,000 pesos. Fíjese, una ciudadana logró que el presupuesto bajara de 300,000 a 250,000 pesos. Y a mí me emocionó mucho porque creo que hay mucha capacidad en la ciudadanía para que estas fórmulas de apertura y colaboración realmente tengan, digamos, un impacto superior a como imaginamos en la sociedad hace algunos años. Creo que hay mucha capacidad, hay muy buenos ingenieros, muy buenos arquitectos, muy buenos politólogos, administradores, contadores, químicos en la sociedad que pueden aportar mucho para fortalecer esta idea de gobierno abierto a partir de la ciudadanía. Bueno, ahora bien, una parte importante de los datos es la protección de los mismos, ¿verdad? Decíamos que, bueno, es muy usual que necesitamos información de todos, ¿verdad? De cada uno de ustedes, su nivel de escolaridad, su consumo, etc. Y los pedimos mediante encuestas, mediante los censos del INEGI, por ejemplo, ¿verdad? Y hay datos sensibles que tenemos que cuidar, ¿verdad? Datos privados y datos sensibles, aunque también debo reconocer que muchas veces les regalamos esos datos a otras entidades privadas.
cuando bajamos aplicaciones y luego no nos tomamos el tiempo para revisar qué autorizamos, ¿verdad? Dice, autoriza las cookies, ¿no? Todas las cookies aceptan. Bueno, no tengo tiempo de revisar y acepto. Y luego decimos, oye, ¿cómo es que me llegan publicidades de esto? Dije algo y me adivinó el teléfono lo que quería, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Bueno, a lo mejor le di permiso a una aplicación para que accediera a mi micrófono y que el micrófono se abría por milisegundos y capta lo que estamos diciendo, pero se lo autorizamos. Nosotros lo autorizamos porque no leemos los avisos de privacidad, ¿ya? Entonces, si nos tomamos, yo creo, unos minutos para ver eso, podemos ahí señalar que sí, que no permitimos, que nos rastreen nuestros contactos, que accedan a los datos personales, que incluso que puedan traspasar nuestros datos a empresas mercantiles, todo eso, ¿verdad? Porque es bien relevante. Y en el caso de los programas de datos del gobierno, pues es muy importante también, ¿verdad? O sea, tener escrúpulo y cuidado, porque son datos sensibles. Cito algún caso controversial de hace poco. Lo que en este país no tenemos, por ejemplo, una cartilla electrónica de salud. No hay. Entonces vamos al servicio médico y nos dan nuestro expediente de papel, generalmente, ¿verdad? Nos dan los antecedentes y todos los médicos lo toman en papel, algunos ya lo meten en computadora, pero es muy importante el expediente clínico, que si te enfermas en Baja California, pero andas de viaje no sé, en Michoacán, pues tu expediente esté a la mano y te puedan seguir el tratamiento, ¿verdad? No te empezar a preguntarlo a ti, que a lo mejor no tienes toda la historia completa, bien importante. Y este expediente estaba por otorgársele a la Fundación de Carlos Slim. Afortunadamente no ha prosperado eso. ¿Por qué? Porque la información de nuestras dolencias, de nuestras características, es algo muy valioso. Es algo que tiene que ver con el mercado de antibióticos, de vacunas, etcétera, y debe ser protegido, bien protegido. Entonces, lo digo por la importancia, pues, de los datos que le damos al gobierno o a entidades particulares y que tenemos que proteger todos esos datos que recabamos. Hoy día para muchos servicios damos el iris, la huella digital, vas a sacar tu fiel al SAT y, ¿verdad? Te toman todo, ¿no? Todo. Además hasta te quitan pelo para que lo tengan ahí como elemento de identidad, ¿verdad? Todo eso es bien importante, cómo los gestionamos, y el gobierno debe ser muy cuidadoso. Cito esto también porque ha habido casos en los cuales, digo, ustedes lo han visto porque pues, son actores como público, de que de pronto hemos oído que el padrón electoral del INE lo venden en Tepito, y bueno, yo creo que eso le resta confianza a la ciudadanía en dar sus datos. Fíjense, yo trabajé en la Comisión de Población de la Cámara de Diputados y en el año 95 reformamos la ley de población. ¿Para qué? Para algo que hace muy feliz a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes desde el 95 van a los antros, presentan su identificación y les dejan entrar. Antes del 95 no nos permitían eso, pero lo hicimos porque en el 95 se creó como un programa del gobierno crear una cédula de identidad ciudadana, un DNI, ¿no? como Estados Unidos, que te dan un número para toda la vida, que ahorita puede ser la CUR, pero no funciona tanto como identidad. Y se autorizó que mientras se expedía la cédula de identidad ciudadana se utilizara la credencial para votar como medio de identidad, porque mucha gente no tenía acceso a una identificación. Antes iba uno al correo y el correo te daba una identificación, utilizabas la credencial de la escuela. En las zonas rurales indígenas la gente no tenía ni acta de nacimiento. Entonces esa cédula sirvió para eso, ¿verdad? Para la identidad. Bueno, pero no ha prosperado esa cédula de identidad ciudadana, y yo creo que aquí de alguna manera ha sido en parte, en buena medida, por un enfoque crítico de la propia ciudadanía, porque cuando el gobierno anunció que le iba a crear y que iba a tomar los datos del iris y de la huella digital de los bebés, muchas organizaciones dijeron no. O sea, no confiamos en que le demos al gobierno los iris de nuestros hijos o las huellas, y tienen razón en plantearlo así, porque mientras el gobierno no dé garantías de un uso correcto y certero de los datos, pues difícilmente podemos prosperar en toda esta, digamos, esta oleada de servicios electrónicos que se nos vienen encima, ¿verdad? Bueno, hay gente que ni siquiera quiere pagar en su teléfono con tarjeta de crédito, cuando van a pagar el predial, prefieren formarse en la fila que hacer el pago vía electrónica. Entonces creo que la confianza en el tratamiento de datos es un tema pendiente,
en que tenemos que avanzar en esta medida. Bueno, ya voy cerrando. Las políticas de datos abiertos es todo lo que nosotros somos, lo que las empresas hacen y lo que el gobierno hace. Ha generado una gran cantidad de datos, sobre todo con el tema del uso de sistemas electrónicos, ¿no? Para que se una idea, en poco tiempo ya no nos los vamos a escapar al SAT, porque el SAT usa muchos mecanismos electrónicos. Escuché que hasta el año pasado el SAT podía detectar 4 trillones de operaciones comerciales al año, trillones, es decir, pagos, transferencias, incluso hasta te dicen, ¿verdad? Mucho ojo lo pones en el concepto de una transferencia, ¿no? ¿Verdad? No pongas pago bomba porque van a llegar a investigarte, ¿no? Pero parece ser que por las adaptaciones electrónicas, en los próximos años el SAT va casi a triplicar esa capacidad. Va a llegar, la meta es llegar a 10 trillones de operaciones al año, o sea, más del doble. Y eso significa que ya hagas lo que hagas, ¿verdad? Lo único que puede ser es que guardes el ojo al colchón, pero lo tienes que usar. Lo tienes que usar necesariamente, ¿verdad? Para ir al súper, etcétera, etcétera. O sea, todo se va a cruzar y se va a robustecer el sistema de cobro de impuestos. Pero también, pues creo que yo llamo la atención sobre que todos esos datos que maneja el gobierno, pues deben tener la certeza de cómo se obtiene y cómo se aplica y utiliza, ¿no? O sea, es información muy sensible. Entonces, la existencia de este amplísimo volumen de datos, más el acceso a ellos, que debe ser facilitado para la ciudadanía. Yo estoy trabajando en una investigación que se llama los clics de transparencia, porque me parece que con el tiempo los sistemas de acceso a la información se han complicado. Hoy para encontrar información en las páginas de transparencia tienes que dar hasta 7 clics, y antes dabas 2 o 3. Pongo un caso, un dato que le importa mucho a la gente es los sueldos de los funcionarios. ¿Cuánto gana un director? Bueno, pues hace 10 años tú le dabas clic, ahí decía sueldos y salarios, te aparecía un Excel grandote que decía mínimo, máximo, tú adivinabas cuánto ganaba, pero ahí salía, ¿no? En 2 o 3 clics. Hoy día intenta obtenerlo, inténtelo, ¿verdad? Entras a la página de transparencia, y son cosas que tenemos que ir tomando en la experiencia, y lo primero que te sale es obligaciones de ley, no de ley. Entonces dices como ciudadano, bueno, ¿cuáles son de ley, cuáles no son de ley, no? Bueno, dices, ya lo resolví, debe ser de ley. Dice, según el artículo 12, 84, 94, entonces necesitas un experto a decir, oye, ¿cuál es el artículo del pico? Ya que encontraste eso, le das al artículo y te sale otras subpáginas. Bueno, en fin, fácil 7 clics para que llegues a la información que esperabas que antes te tomaba 3 clics, ¿no? Y eso yo no digo que sea mala fe. Yo simplemente digo que se ha vuelto tan complejo el proceso que nos lo han hecho complejos a los ciudadanos, ¿verdad? Pero la accesibilidad importa, porque si eres estudiante, si eres profesionista, pues tienes que la información esté a la mano, ¿verdad? Que sea rápida, que te sea útil y además que sea utilizable. Hace poco hice un trabajo de evaluación de las tareas legislativas y me encuentro con que todos los diputados, los 25, suben sus informes en PDF de imagen y está prohibido por la ley. La información que sube el gobierno debe ser reusable, es decir, que tú la puedas copiar y pegar. Debe ser en PDFs que se puedan copiar y pegar, en Excel se puedan copiar y pegar, en Word se puedan copiar y pegar. Entonces, ya le dijimos a ellos, ya no hagan eso, ¿verdad? Porque si tu informe tiene 50 páginas, aquí le empieza a buscar algo, tiene que echarse todo el recorrido página por página para encontrar lo que quieres, ¿no? O más, ¿verdad? Digo, la verdad, en este caso debo aplaudir el caso, digamos, de la gobernadora, que su informe, su plan de desarrollo tiene 652 páginas, ¿no? Se inspiró. Pero por lo menos veo que si tú vas a cualquier búsqueda y buscas una palabrita, tú la encuentras, ¿no? Digo, bueno, ok, no nos complica la vida, pero si hubiera subido una imagen y quiero encontrar unas 652 páginas, sería virtualmente imposible, ¿no? Entonces, la accesibilidad es importante y la otra, la interactividad. ¿Qué es? Que hay avances, ¿verdad? Si tú ves que falta alguna página, hay un icono que te dice denuncia. No está tal dato, o bien el dato está viejo, ¿verdad? Yo lo quiero de 2023 y está el de 2020. Hay esa posibilidad. Pero también debe haber una correlación, ¿verdad? Una interacción entre el ciudadano
y las instituciones públicas para que se vaya adecuando tanto a sus necesidades, a sus demandas y a procesos creativos. Cito un caso. Por ley, el Congreso debe convocar, le llaman a parlamentos abiertos, ¿verdad? Bueno, es optativo, está en la ley, pero es opcional, no siempre lo puede hacer, lo hace. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué están legislando, pues lo que se habla del gobierno abierto, que lo han hecho por ejemplo en Chile o en Argentina, es que vas a la página del Congreso y hay un padre que dice, parlamento abierto, y tú puedes la ley y ahí pones tu opinión de la ley. ¿Ya? Pones la opinión de la ley y hay un reglamento que dice que esa opinión debe ser valorada en el proceso legislativo. Y yo no la encuentro aquí en ningún Congreso. Entonces creo que eso nos falta con la interactividad, no nada más que el ciudadano acceda, sino que también participe. Bueno, un poco este es el tema democrático y el contexto de datos abiertos en el poder del gobierno. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Ojalá haya tiempo para alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Vera. Una excelente ponencia. Invitamos a Gamaliel Horta Mejía para la entrega del reconocimiento. Gracias, maestro. Voy a dar lectura al reconocimiento. La Secretaría de la Universidad y Función Pública de Baja California otorga el presente reconocimiento a León Aceves Díaz de León por haber participado como ponente dentro de la 7ª jornada contra la corrupción en Baja California 2023, celebrada en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Atentamente, Rosina del Villar Casas, Secretaria de la Universidad y la Función Pública. Acto seguido, tomaremos un breve receso de 15 minutos para después finalizar con la ponencia a cargo del doctor León Aceves Díaz de León.